Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el spoiler para esta serie The Water de los 4 elementos. Pensé que mi hija había olvidado el camino a casa. Si volver a casa significa que dejarás de imponerme cosas, me encantaría volver a menudo, dijo Apo. Entonces te prometo que dejaré de obligarte a hacer algo que no quieras. Apo arqueó una ceja, mirando con incredulidad a su padre, Addison, mientras intentaba descifrar sus verdaderas intenciones tras esas palabras. Por fin había vuelto a casa después de varias semanas, pues solo prefería quedarse en el hotel. Cualquier cosa con tal de evitar que su padre insistiera en que conociera a alguien que él consideraba ideal. Sin embargo, estaba ver con los rumores en el hotel molestándola más de lo que quería admitir. Decidió que su casa podría ser el lugar más seguro, lejos de chismes y malentendidos. ¿De verdad se supone que debo creerte? ¿Cuántas veces me has dicho eso? Esta vez hablo en serio, ahora que tienes a alguien especial. ¿Por qué iba a presentarte a alguien más y crear problemas? En ese momento, Apo tosió. La chica, quien normalmente era serena, perdió por completo la compostura. Se atragantó y tosió mientras tomaba un sorbo de agua durante la cena. Completamente impactada por las inesperadas palabras de su padre, se puso roja, pero para colmo su padre malinterpretó su reacción. A juzgar por tu reacción, parece que los rumores que escuché son ciertos. Si se trata de Chonlada, todo es un malentendido, padre. Así que se llama Chonlada. Eso significa que tendré una nuera, no un yerno, ¿verdad? No es así, padre. No te preocupes, hija, ya te dije que no soy anticuado. Soy un hombre de mente abierta. A quien tú ames, yo también amaré. Ahora tengo curiosidad por conocer a esa joven. He oído que trabaja en el hotel. Quizás debería pasar a verla. Debe ser muy especial para que mi hija se interese en algo más que en el trabajo. Por primera vez Apo sintió que se había equivocado al regresar a casa. Decidir pasar la noche en la mansión Guatín en lugar del hotel parecía haber empeorado las cosas, sobre todo porque su padre no le daba ni una sola oportunidad de explicarle la verdad. Todo esto era culpa de la edad. Solo había traído caos a su vida pacífica. ¿Necesitas ayuda con algo? No hace falta, la Dan. Lo tenemos todo bajo control. Puedes descansar, no te preocupes. Pero quiero ayudar. De verdad está bien. Tu turno ha terminado. Puedes irte a casa. Con un solo movimiento, la Dan no solo logró alcanzar su objetivo, nada menos que el altamente competente ejecutivo del grupo Guatín, sino que también atrajo la atención de todo el hotel. Desde que empezaron a circular los rumores cuidadosamente sembrados por Nush, alguien en quien la Dan confiaba plenamente, todos los empleados creían que tenía un romance especial con Apo, más allá de lo meramente profesional. Como era de esperarse, los escándalos también traían más atención. El resultado, quienes antes la criticaban o tenían una pésima impresión de ella debido a su comportamiento rebelde, ahora la trataban mejor e incluso le ofrecían ayuda inesperada. Incluso Wadi, quien siempre había sido estricta con ella, parecía haberse ablandado. Estos rumores sobre su supuesto romance con Apo había tenido un gran impacto. Pero en realidad, Glada jamás aceptaría algo así. Si tuviera que tratar con alguien como Apo de forma romántica, sin duda se sentiría asfixiada. Tan solo imaginar una posibilidad tan absurda le provocó un escalofrío desagradable. Glada, ven conmigo, necesitamos hablar. De repente, la propia Apo apareció ante ella. El tono serio y la mirada de la dueña del hotel dejaron claro que no era una ilusión ni una simple paranoia. Lada sintió de inmediato la atención en ella, sobre todo sabiendo que Apo raramente interactuaba con los empleados personalmente, y mucho menos en público. Esto era algo grande, algo tan importante que Apo, la chica inflexible, la llamó para tener una conversación privada, justo delante de todas las demás recepcionistas, quienes por supuesto observaban la escena con gran interés. Tan pronto como Apo y Lada se alejaron, Lada ya sabía exactamente lo que sucedería. Los demás empleados, incluso antes de que ella estuviera completamente fuera de la vista, ya estaban susurrando entre ellos, especulando sobre el motivo detrás de una interacción tan inusual. O mejor dicho, ni siquiera esperarían a que ella se fuera para empezar a hablar. ¿Por qué la jefa me llamó tan temprano? Habla más alto, señorita Lada. ¿De qué hablamos exactamente? Lada fingió inocencia, siguiendo la corriente, nada más llegar al hotel. Solo al llegar al hotel ya había sido interceptada por Wadi, quien claramente actuaba bajo las órdenes de Apo. Sin opción la habían citado directamente a la oficina de la jefa, bajo la atenta mirada de los colegas, y Lada disfrutaba de la atención. Sabía que Apo intentaba acallar los rumores, sin embargo, en lugar de dejar que se extinguieran, Apo siguió haciendo cosas que solo alimentaban los chismes, y a Lada le parecía divertido. Dijiste que tenías una solución para acabar con los rumores.
Cierto, te prometí que te lo diría. Entonces dilo y deja de perder el tiempo. Apo intentaba mantener la compostura, pero la actitud burlona de la hada la estaba poniendo nerviosa. Como ejecutiva de 29 años, Apo no estaba acostumbrada a lidiar con las duras réplicas de una joven de 22 años. Sobre todo, de una que parecía disfrutar molestarla. En realidad cambié de opinión, creo que ya no te gustará mi solución. Así que disculpe, necesito regresar al trabajo, dijo la hada. No irás a ninguna parte. Apo bloqueó la puerta, impidiendo que la hada saliera y la sostuvo del brazo. La hada intentó disimular sus nervios bajo la mirada seria de Apo, pero esta vez supo que la mujer no bromeaba. Basta de juego, soy la jefa, no tu amiga. Lo sé muy bien, entonces dime qué tenías en mente. Hablaré, pero si solo me dejas ir. Claro que no. Si no me sueltas, no voy a hablar. Si no hablas, no te voy a soltar. Se miraron fijamente por un momento, antes de que la hada suspirara en señal de rendición. Está bien, hablaré. Mi plan es simple. Si los rumores dicen que somos algo, entonces demuestra que nuestro romance es estrictamente profesional. Por ejemplo, haciéndome asistente de tu secretaria. Apo aflojó el brazo de la hada, considerando la idea. Sin embargo, le pareció innecesario crear un nuevo puesto solo para alguien que probablemente traería más problemas que soluciones. Ese puesto no existe, pero podría existir. Sería la primera asistente de secretaria de la historia. No es necesario. Muy bien, entonces depende de ti resolver el problema. Buena suerte. Señorita Lada, casi lo olvido, date prisa, porque esta mañana los rumores van a empeorar. Lada se fue con una sonrisa, mientras Apo permanecía en su oficina, sumida en sus pensamientos. Cuando su secretaria Prin entró para recordar la reunión del departamento de marketing, notó que Apo parecía distraída. Jefa, ¿quiere que suspenda la reunión? No, mantendremos el mismo horario. Antes de que Prin pudiera irse, fue sorprendida por una pregunta inesperada. ¿El trabajo te abruma? ¿Por qué lo pregunta? ¿Quieres una asistenta? Prin se quedó atónita. Por primera vez Apo estaba mostrando señales de reconsiderar su postura rígida. Me estoy dedicando de verdad al trabajo, mamá. Afronto cualquier reto, no escojo las tareas a la ligera, y siempre doy lo mejor de mí. Por eso todos en el trabajo me quieren y me llaman con cariño. Me tienen un cariño especial. Si tu padre supiera eso, estaría orgulloso de ver cuánto has madurado. Pero no creo que papá esté contento. Probablemente me regañaría si supiera que trabajo en secreto. Su padre era diferente de su madre, quien siempre la apoyó y animó a hacer lo que amaba, aunque la hada se sentía culpable por tener que mentir, diciendo que trabajaba para el grupo Guachara. Bajo la dirección de Pimpak, no tuvo valor de revelar la verdad. En realidad ella estaba en Joaquín, trabajando para el grupo Guatín, bajo el mando del inquebrantable Apo, su rival declarada. No pienses así, Lada, concéntrate en el trabajo, querida. Así mamá y papá estarían muy orgullosos de ti. Por supuesto, mamá, no te voy a decepcionar, te quiero. Aunque le había prometido a su madre no decepcionarla, Lada sabía que si descubría que estaba conspirando con Pipag en algo importante y comportándose como una niña traviesa, se pondría furiosa y se sentiría profundamente decepcionada. Por eso, Lada estaba decidida a mantenerlo en secreto, incluso si era el mayor desafío de su vida. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal.